Compilación e instalación del controlador de red ENA sobre Red Hat Linux 6. X. El siguiente documento tiene por objetivo, guiar al operador en la compilación e instalación del controlador ENA de red sobre la plataforma Red Hat Enterprise Linux versión 6. X. De manera nativa, dicho controlador no se encuentra instalado, y la migración hacia AWS requiere, aunque no necesariamente, que exista dicho soporte para iniciar el adaptador en instancias cuyo perfil sea moderno con soporte de consola y adaptador de red basados en ENA. Tanto AWS como Red Hat no dan soporte directo a la versión de Red Hat Enterprise Linux 6. X ya que la plataforma se encuentra depreciada y sin soporte por su fin de vida de producto. Compilación e instalación. Partiendo de la base de un Red Hat Enterprise Linux 6. X instalado, se ejecutarán los siguientes pasos desde una consola con acceso de usuario root, o su equivalente utilizando el comando sudo o su, ya que compilar e instalar dicho controlador supone modificar aspectos solo modificables por usuario root o equivalente. Es vital contar con el repositorio de Red Hat para instalar las herramientas necesarias. Debido a que el producto está en su final de vida, dichos repositorios no están disponibles, por lo cual se deberá contar con la ISO/DVD completa de la versión. Cada subversión de Red Hat Enterprise Linux dentro de la versión 6 posee su propio ISO/DVD, el cual se prefiere, esté descargado en el equipo con espacio suficiente de disco. Si se poseen repositorios locales, en un servidor de repositorios local, activo, no hace falta hacer este paso. En el supuesto no contar con repositorios locales, con la ISO/DVD descargada en una carpeta, cumplimentar los siguientes pasos. Desactivar todos los repositorios y plugins de YAM. En las carpetas /etcétera /YAM /plugins. De y /etcétera /YAM. Repos. De editar cada uno de los archivos. CONF. Repo y en la línea donde diga enabled igual a 1 o enabled igual a 1 reemplazar por enabled igual a 0 o enabled igual a 0. Puede hacerse con el siguiente comando desde la consola como root, ejecutando. Set-i, s@enabled igual a 1 @enabled igual a 0 /g, /etcétera /YAM /plugin conf. De /*. CONF. Set-i, s@enabled igual a 1 @enabled igual a 0 /g, /etcétera /YAM /plugin conf. De /*. CONF. Set-i, s@enabled igual a 1 @enabled igual a 0 /g, /etcétera /YAM. Repos. De /*. Repo. Set-i, s@enabled igual a 1 @enabled igual a 0 /g, /etcétera /YAM. Repos. De /*. Repo. El comando set busca el texto en los archivos. CONF. Repo de las carpetas mencionadas anteriormente y reemplaza el texto descrito anteriormente. Con dichos comandos se evita tener que hacer manualmente uno por uno. Hecho esto, se monta la ISO/DVD de la versión de Red Hat Enterprise Linux que corresponda a la versión en ejecución. Se puede obtener la versión del sistema operativo haciendo la ejecución del comando cat /etcétera /Red Hat release cuyo contenido tiene la versión exacta del sistema operativo en ejecución. Para montar la ISO/DVD se ejecutan los siguientes comandos. Número crear directorio de montado si no existe. Mkdir -menti cd-rom. Número montado del ISO/DVD en la carpeta especificada. Mount o loop -directorio donde está la ISO/nombre de la ISO de la versión de Red Hat. ISO/menti cd-rom. Una vez hecho esto, debemos agregar el repositorio local del cd-rom como una fuente de acceso para YAM. Para esto, copiamos el archivo repo que existirá en la carpeta montada, normalmente media. Repo, que ubicaremos en -menti cd-rom a la carpeta de repositorios de YAM, /etcétera /YAM. Repos. D, mediante el siguiente comando. cp -menti cd-rom -media. Repo /etcétera /YAM. Repos.
D diagonal. Luego editaremos el archivo correspondiente, el cual previamente debería tener algo como esto. Install media. Name igual a DVD for Red Hat Enterprise Linux 7.9 Server. Media ID igual a 1359 57 61 96.68 67 90. Metadata-expire igual a -1. PageCheck igual a 1. Cost igual a 500. Enabled igual a 1. Baseurl igual a file diagonal menti diagonal disk diagonal. Peuki igual a file diagonal etcétera diagonal pica ahí diagonal rpmgpg diagonal rpmgpg key redat release. Aquí lo más importante son las líneas precedentes en rojo y negrita. Lo demás, puede no existir en el archivo o tener un dato diferente, a fines de funcionalidad, no afecta, en teoría, ninguno de esos datos, si están y son diferentes o si directamente no están. El formato del archivo sí debe contener obligatoriamente lo precedente en rojo y negrita, que es lo obligatorio para que funcione YAM. Luego de esto, ejecutar los siguientes comandos de YAM para comprobar que el repositorio local de la ISO -DVD funcione. YAM cleanal. YAM repolist enabled. Debería aparecer una respuesta como la siguiente. Hecho esto, podemos proceder a instalar lo necesario para nuestra compilación e instalación. Desde la línea de comandos como usuario root ejecutar lo siguiente. Número instalar todo el paquete de desarrollo de la versión de Red Hat Enterprise Linux. YAM Group Install y Development Tools. Número instalar los fuentes del kernel en ejecución, teóricamente ya deberían haber sido instalados con el anterior paso. YAM install kernel devel $1mr. Número o la instalación de los fuentes del kernel que vienen en el ISO -DVD. YAM install kernel devel. Luego hay que ir a la carpeta de los MyLOUs existentes y hacer un enlace simbólico, acceso directo, a los fuentes para compilar sin errores. Esto ya varía según la versión del kernel y fuentes que tengamos instalados, en general se hace un enlace simbólico a la última versión de ambas carpetas. En la carpeta /lib modules habrá una o más de una carpeta, buscaremos la más moderna de todas ellas. Se puede hacer un lsl /lib modules para identificar cuál es la más moderna. En este ejemplo utilizaré la versión del kernel 2.6.32-696.3.1. El 6. x86-64, pero como dije anteriormente, puede que la carpeta más moderna tenga otro número, siempre el número más alto es el más moderno. Ejecutamos lo siguiente para posicionarnos en el directorio. cd /lib modules -2.6.32-696.3.1. El 6. x86-64. Solicitamos un lsl para ver la lista existente de archivos y carpetas. Si existe un archivo simbólico existente llamado build, si usa consola a color veren que puede estar de color rojo o celeste, si el mismo está rojo, significa que está roto el enlace, debe eliminarse con el comando rm build. Si el mismo está en celeste significa que el enlace está sano y la carpeta de referencia existe, por lo que puede omitirse la creación. Si se eliminó o no existe, ejecutar el comando siguiente, recordar hacer el enlace simbólico a la carpeta de fuentes más vigente o más moderna. El ns-usr-src-kernels 2.6.32-696. El 6. x86-64 build. Si el enlace simbólico no está bien hecho, la compilación fallará. Ahora se descargará el fuente del controlador ENA para compilarlo. Entramos ahora en la carpeta /usr-src mediante el siguiente comando. cd /usr-src. Y descargamos el archivo de los fuentes. get https://github. com /amps drivers /archive /refs /tags ena-linux -2.4.1. zip. Esta no es la última versión de los fuentes,
pero fue la que me funcionó a la hora de compilar el controlador en las versiones de Red Hat Enterprise Linux versión 6. X. Se pueden descargar los fuentes de cualquier versión de Release simplemente hackeando el número de la versión con el nombre del archivo, por ejemplo https://github.com/amps drivers archive refs tags ena-linux-2.5.0. zip. Descomprimir el archivo descargado mediante el siguiente comando. unzip https://github.com/amps drivers archive refs tags ena-linux-2.4.1. zip. Al pedir un LSL ahora aparecerá una carpeta con los fuentes descargados, dentro de ella ir a la carpeta /kernel -linux -ena mediante los comandos cd. cd amps drivers ena-linux-2.4.1. cd kernel -linux -ena. Compilar el controlador mediante el siguiente comando. make-j. Comprobar que haya generado por el output del anterior comando el archivo en la carpeta donde nos encontramos ena. Cao, si no tiro ningún error fatal, deberíamos hacer un LSL ena. Cao y nos tendría que mostrar un archivo existente. Copiar el módulo generado a la carpeta de MyLOS del kernel vigente en ejecución. Nota, me parece más correcto a la carpeta de drivers del kernel, pero dejo los dos comandos. cp ena. Kao -lib -modules $, 1mr, diagonal. cp ena. Kao -lib -modules $, 1mr, diagonal kernel -drivers -net. Registrar el nuevo módulo como un módulo disponible para carga, esto puede demorar algo. Depmod. Hacer la prueba de carga de módulo en memoria, el hardware que administra no existe, pero el módulo se cargará igual en memoria. Moprove ena. Hacer un listado de los MyLOS cargados en memoria, discriminando por nombre la lista y mostrando solo el que buscamos, en este caso ena. Lsmod-grep ena. Esto nos debería mostrar que el módulo fue cargado y existe, una línea. Proseguimos con la configuración para que lo cargue en cada inicio del equipo mediante la siguiente línea. Hecho, número, bin /sh. Diagonales bin moprove ena, mayor que etcétera sysconfig modules ena. Módules. Damos permisos de ejecución a ese archivo. chmod 755 etcétera sysconfig modules ena. Módules. Actualizamos el kernel con los nuevos MyLOS para el inicio con ellos, este proceso demora algo también. Draket-fv número updating y transfs. Modificamos el archivo de booteo group para que no haga predicción de nombres de interfaces, et0 et1 etc., editando la línea donde se invoca el kernel agregando net. If names igual a 0 separados por espacios entre parámetro y parámetro. B/boot group. COUNF. Agregar luego de kernel. Net. If names igual a 0. Chequear que no exista archivo en etcétera udev rules. De 70 persistent net. Rules y de existir eliminarlo haciendo un backup por si luego deben agregarse alguna regla, a fin de no tener conflictos con el adaptador nuevo. Este archivo puede contener la MAC address asignada a otro hardware que puede generar que el adaptador no inicie o falle el booteo del equipo. Por último, aunque opcional, se puede agregar la configuración del soporte de KMS para que el controlador esté disponible en futuras actualizaciones del kernel, pero es meramente opcional y no necesario para el funcionamiento actual, mediante el comando yum install de KMSI. Con esto, el soporte del controlador ENA estará disponible para el siguiente reinicio del equipo este o no el hardware disponible físicamente.